efectivamente, este es el tercer módulo y vamos a hablar de apego desorganizado. Quiero hacer antes una mención. Estuve recibiendo sus mensajes y sus tareas. Por ahí les regresé, les devolví las tareas con algunos comentarios. Con algunos de ustedes sí estuve como en contacto. Algunos ya no me contestaron, pero por ahí que fueran revisando, por favor, sus tareas de vuelta. Algunos de ustedes también me comentaron que ya no les dio tiempo de realizar el examen, o bueno, la evaluación del módulo pasado. Entonces al final de la sesión voy a abrirla nuevamente para que se pueda concluir esa parte, ¿ok? Bien, chicos, como ya se los había comentado, vamos a iniciar con el módulo 3, que es apego desorganizado. Para esto, evidentemente tenemos que hablar un poquito del apego, y un poquito antes pues tenemos que entrar como este tema filosófico en busca de la verdad, ¿no? De qué es el afecto, qué tan importante es el vínculo, y me gustaría escucharlos. Para ustedes, no como psicólogos, no como profesionistas. Quiero escuchar para Gaby, para Elena, para Lisette, para ustedes, qué tan importante, qué pasaría si hay afecto y de momento hay una ruptura brusca, una privación. ¿Qué pasa? ¿Qué opinan? ¿Qué tan importante es para ustedes esta situación afectiva? Los escucho, por favor. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. Gaby. Pues mira, para mí, en cuanto a, no como psicóloga, como tú lo dices, o terapeuta o algo, para mí sí creo que es algo muy importante que necesita el ser humano, ¿no? Al menos yo, por ejemplo, sí tengo ese vínculo afectivo con mi familia. Para mí es como una prioridad de vida el poder ver a mi mamá, el poder convivir con mis hijos. Es básico e indispensable, ¿no? Es como ese motorcito que me da de seguir como adelante, ¿no? Sí, digo, la verdad es que nosotros tenemos una muy buena relación familiar, tratamos de, pues sí, de estar como con una constancia, ¿no? De estar juntos, aunque ya no vivo, por ejemplo, con mis hijos, pero sí los fines de semana tratamos de reunirnos. Entonces sí tenemos como ese lazo afectivo, y yo creo que si hay una ruptura abrupta, sí ocasiona, obviamente, muchísimos cambios emocionales, ¿no? A cualquiera, o sea, nos pegaría durísimo. Efectivamente. Gracias, Gaby. Entonces, tenemos aquí ya como palabras clave que es como un motor, digamos que es como una energía que te impulsa, que es indispensable y que es necesario, ¿no? Según el aporte de Gaby. Gracias, Gaby. ¿Alguien más? Para ustedes, ¿qué tan importante? Yo, buenas tardes. Hola, Vicente. Hola, bueno, si me preguntan personalmente qué sería esta parte perdón, qué es esta parte del afecto, pues yo lo veo como la red que forma como una fortaleza, y así hablamos en cuanto a familia, y también en cuanto a también de amistades, pero creo que principalmente esos cimientos o pilares podría consistir principalmente, pues claro, nuestro núcleo familiar. Simplemente es esta energía a la que creo que llamamos amor, esta chispa, pasión, bueno, esta pasión de fuego que creo que con las que tenemos afinidad con cualquier tipo de personas con las que lleguemos a congeniar. Es esa parte porque es lo que como que gira estos engranajes a lo que llamamos vida. Es eso, porque si no los hay, es en donde creo que entraría más la oscuridad de la muerte por no tener como la empatía o la empatía o el cariño de que estamos teniéndole a los demás. Porque, bueno, si, ¿cómo decir esto? Porque, bueno, voy a volver otra vez a la familia, porque si hablamos de amor,
empezaríamos con la familia y también cómo nos relacionaríamos con los demás. Por lo tanto, es importante que haya esta afinidad que está basada en los elementos que son el respeto, la aceptación y la tolerancia que tenemos a las personas que estamos más allegadas. Pero bueno, esa sería mi humilde opinión. Ok, Bizet, muchas gracias. Bizet nos introduce otros conceptos muy importantes, que es la red familiar, es decir, lazos fuertes que inician desde ahí, en la familia, y que bueno, que podrían, completo a lo que va Bizet, que podrían determinar pues una conducta más adelante, ¿no? Con estas situaciones del respeto, tolerancia, podrían determinar. Muy bien, ¿alguien más? Así, coloquialmente, ¿qué tan importante es el afecto? Incluso, ¿ustedes cómo lo demuestran? ¿Cómo le hacen? ¿O cómo sienten ese afecto? Otra vez yo de nuevo. Simplemente, bueno, con mi familia, pues sí, principalmente el cariño. Yo quiero a mi mamá, incluso a mis hermanos. Y también a mi papá, a pesar de que está siempre fuera de casa por el trabajo y esas cuestiones. Y también si incluyo a mis amistades, pues el mero hecho de pasar el rato agradable, saber que podemos contar uno con el otro, eso es lo importante que, bueno, sería para mí el afecto. Ok, muchas gracias, Vicente. ¿Alguien más? Parece que no. Bien, chicos. Bueno, efectivamente, es una situación de base que es necesario para la formación de la personalidad, ¿no? Futura, la personalidad futura. Pero fíjense que no nada más es importante en esta condición humana, sino lo observamos en otras especies como también es importante esta necesidad o cómo buscan estas especies una necesidad de vinculación afectiva para poder sentirse bien. Y sintiéndose bien con esta vinculación afectiva, pueden desarrollarse mejor. Bueno, vamos a hablar de algunos antecedentes para poder entrar a esta situación de apego de lleno. Es imprescindible hablar de René Spitz. Este investigador empieza a tener su grupo de control en los hospitales. Los hospitales que tienen pues recluidos, internados, a niños. Entonces, él empieza a observar cómo los niños se desenvuelven, cómo evolucionan o no, cómo se desarrollan en ese ámbito hospitalario. Y entonces él empieza a observar en estos niños hospitalizados, institucionalizados, que no están obteniendo un buen desarrollo de ningún tipo, ni emocional, ni médico, porque empieza a observar cierto tipo de desnutrición. O sea, al estar separados de la madre principalmente, empieza a observar que no hay un buen desarrollo. Incluso que aunque estén dándoles un adecuado tratamiento médico, no hay respuesta suficiente que se note que haya una mejora en su situación médica. Entonces él empieza a, acuñó ahí un concepto muy básico de él, que es depresión anaclítica. ¿Qué es esta depresión anaclítica? Cuando hay una convivencia del infante con la madre un cierto tiempo y después hay una separación abrupta, normalmente en el primer año de vida, empiezan, y esta separación abrupta obviamente tiene que ver con una situación de hospitalización, o sea, no se ve, hay una condición médica importante y no tiene un contacto con la madre, principalmente, empieza a observar que hay
desesperanza en el niño, que hay una sensación de llanto constante, no se puede detener ese llanto, hay sueño importante, o sea, duermen de más, hay una sensación o una visibilidad en sus ojos planita, o sea, no se ve, no siguen incluso al personal médico. Entonces hay una situación de mucha calma, de mucha pasividad, y él lo determina como una depresión anaclítica. Ustedes saben que el término anaclítico es muy básico en psicología, que es el término referido a la dependencia emocional maternal, ¿no? Materno-emocional. Bueno, entonces empieza a ver esta situación y al no tener o al no regresar a tener el contacto este infante con la madre, empieza a bajar mucho de peso, ¿no? Entonces empieza a observar ya físicamente, pues en el peso. Incluso, aunque ya les había comentado, que estén dándoles oportunamente el alimento, la medicación adecuada, no hay una respuesta positiva, ¿no? De mejora. Entonces empiezan a bajar mucho de peso, hay una imposibilidad para retener esta ingesta proteico-energética, y entonces empiezan a desnutrirse, llegando incluso al marasmo, que es la muerte por desnutrición proteico-energética. Se le empieza a observar que entonces el vínculo afectivo, el vínculo de contacto es demasiado importante en estos infantes, principalmente en el primer año, porque va a determinar un buen desarrollo, no nada más emocional, vamos, de respuesta, sino biológicamente también va a tener un impacto, y evidentemente, pues en el área social ni se diga. Entonces él empieza a cuestionarse esta parte y dice, wow, es muy importante este vínculo que el infante sostiene principalmente con la madre. Y como ya les había comentado, no nada más respecto a la especie humana. También está la parte animal, específicamente con los chimpancés. Harold, recuerden ustedes que hace un experimento con los chimpancés donde una chimpancé mamá tiene a 2 chimpancés hijos, y entonces a un chimpancé hijo le da la atención, el contacto, el cariño, ¿no? Empieza a establecer este vínculo, le da de comer lo necesario, y entonces empieza a desarrollarse, crece muy bien. Sin embargo, al otro, en su experimento se lo retiran, y entonces le empiezan a dar la misma cantidad de alimento, exactamente todo en cuanto a alimento nada más, y en cuanto a necesidades climáticas, si hace frío, o acondicionarle para que no lo tenga, etcétera, pero no empieza a desarrollarse ni incluso a crecer, ni a tener una respuesta con el medio, como lo hace el chimpancé bebé, que sí está con la chimpancé mamá. Entonces, en esta situación, pues dicen, oye, a ver, hacemos un chimpancé de tela, ¿no? No me acuerdo qué tela, ¿no? De lana. Y se lo ponemos en los brazos, ¿no? De la chimpancé de tela falsa. Entonces lo ponen y empieza a haber una aparente respuesta, pero no es suficiente. Hay un estancamiento, vamos, no llega a la muerte, pero no hay un desarrollo óptimo o esperado como el chimpancé bebé, que sí está con la chimpancé mamá. Y entonces realizan otro tipo de chimpancé de una estructura fría, de metal, y entonces lo ponen ahí con la misma forma, vamos, que lo acoja, y definitivamente hay un retroceso. No hay una respuesta y no hay un avance. Posteriormente, empiezan a observar, no hay muerte por el chimpancé que no estuvo en contacto con su chimpancé mamá, pero cuando empieza a crecer, empiezan a observar que no hay un buen desarrollo social. O sea, el chimpancé que estuvo con la mamá sí se puede relacionar con
con otros miembros de su especie, pero el otro chimpancé no. Y entonces Harlow dice, debe haber aquí una situación química, ¿no? Y efectivamente, cuando estamos en contacto desde la infancia, desde los primeros años, en contacto con la madre, pues el cerebro químicamente empieza a segregar oxitocina y endorfinas, ¿no? Entonces, las endorfinas sabemos que es para disminuir el dolor, para tratar esas situaciones de dolor, y la oxitocina, pues, brinda placer, bienestar, y además es un neuromodulador para poder relacionarnos socialmente, sentimentalmente y sexualmente, ¿no? Entonces, una parte importante de la liberación de la oxitocina, pues es eso. Entonces, él determina la importancia de esta situación de apego, de vínculo, a través de los neuroquímicos que se segregan, ¿no? Entonces, es comprobado que si hay un buen vinculación de contacto, pues entonces químicamente sí podemos segregar niveles adecuados, esperados de oxitocina, y eso nos va a determinar pues que podamos incluso tener buenas relaciones sociales, que podamos tener relaciones al menos funcionales, ¿no? Bien. Entonces, ya podemos identificar que es necesario desde los primeros años el contacto físico, el vínculo afectivo, que es demasiado importante. ¿Para qué? Para que más adelante pueda determinarse en una personalidad. ¿En qué tipo de personalidad? Ahorita vamos a ver, ¿no? Con esos patrones de apego, etc. De inmediato sabemos que el apego es el lazo más afectivo, afectivo más significativo y más importante que lo generan o se genera en este contacto con nuestras figuras primarias y que va a determinar inminentemente la personalidad, o al menos va a influir. Bien, no podemos hablar de apego sin John Bowlby, ¿no? ¿Qué pasa con él? ¿Qué dice? Él formula su teoría del apego y él dice, oye, el apego, más allá de esta necesidad de vinculación, pues es una necesidad de supervivencia. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de las otras especies animales, nosotros también somos animales, ¿no? Mamíferos, pero a diferencia de los otros, no nacemos tan desarrollados como ellos. O sea, las aves, por ejemplo, nacen con ciertas habilidades que hacen que puedan despegarse de la mamá. Aunque también generan esta parte que se llama impronta, ¿no? Siguen o se fijan a un modelo de seguir, que normalmente es la madre y es adulto, pueden hacer ciertas cosas por ellos mismos, pero nosotros no. La especie humana necesitamos, evidentemente, del cuidado del otro para poder sobrevivir. Entonces, de inicio dice eso. Pues nosotros estamos en una condición donde necesitamos al otro para poder sobrevivir. ¿Qué pasa si no sucede así? Pues tenemos la amenaza de morir, ¿cierto? Entonces el apego está muy relacionado con esta pues necesidad que buscamos de protección para poder para poder sobrevivir, para poder librar o salir bien librados de este peligro que es la muerte. Para ello, introduce, no nada más él, me parece que Winnicott también lo habla, de 4 factores importantes, ahí me faltó uno, de 4 factores importantes que deben existir en el cuidado del infante. El cuidado debe ser atento, ver en el infante qué es lo que está pidiendo, qué es lo que está necesitando. El cuidado debe ser fino, sutil, no es desmedido, no es una sobreprotección, vamos, es fino. Debe ser sensible, de acuerdo a su etapa de desarrollo. Y debe de ser constante. No debe ser, ahorita sí te cuido, por ejemplo, pero ya más tarde ya no puedo,
etcétera. Debe ser constante. Claro, sin caer en una sobreprotección, vamos, pero debe de saber o debe de hacerse sentir seguro al infante. Entonces, el cuidado debe ser así: atento, fino, sensible y constante. Que, como ya lo habíamos revisado, de forma definitiva va a desarrollar una personalidad futura. Sí nos va a moldear en el futuro, de acuerdo a cómo fue esos patrones, estoy diciendo algo. De acuerdo a cómo fueron esas relaciones afectivas que tuvimos. ¿Ok? Bien. Además de Bowlby, aparece Mary Ainsworth. Bowlby, ¿qué estudia? ¿Cómo es ese vínculo que tiene la madre con el hijo y viceversa? ¿Cómo es? Y Mary Ainsworth va a estudiar cómo se van a comportar una vez que ya se formó ese estilo de apego o ese estilo vincular. Entonces, Bowlby, para poder entrar con Ainsworth, Bowlby descubre que a partir de los 7 meses aparece naturalmente una ansiedad o una angustia ante la separación del otro. ¿Por qué? Porque recuerden que es necesario para la supervivencia, no podemos sobrevivir solos, como otras especies, no se puede. Necesitamos de alguien para poder sobrevivir. Entonces, una vez que caemos en cuenta que no nada más el mundo es nosotros, como ya lo había descrito en algún momento Melanie Klein, cuando tenemos conciencia del otro, del exterior, ¿qué es lo que pasa? Pues nos angustia porque sabemos que no nada más nosotros somos los que generamos ese alimento, ese cuidado, no nada más nosotros. De hecho, no somos nosotros, o sea, es el otro. Entonces, cuando caemos de manera consciente, Melanie Klein habla de los 8 meses aproximadamente, Bowlby lo plantea a partir de los 7, pues empieza a generarse una angustia porque dice el infante, si hay una separación, ¿qué va a pasar? ¿Quién me va a proveer de esas necesidades básicas para poder sobrevivir? ¿Ok? Justamente en esta ansiedad de separación es donde entra Mary Ainsworth. Se supone que antes de estos 7 meses, pues ya se estuvo elaborando un apego, un estilo de apego, un estilo vincular, para que cuando aparezca esta ansiedad por separación, pues el niño o el infante ya sepa cómo reaccionar. Entonces, justamente en esta situación de cómo va a reaccionar, va a aparecer Ainsworth y va a generar un experimento, un estudio de laboratorio que se lo va a llamar prueba de la situación extraña. Ahorita lo vamos a ver un video de cómo fue eso. En esta prueba de la situación extraña, lo que intenta buscar es eso. Una vez que ya apareció esa angustia de separación, esa ansiedad por separación, ¿cómo reacciona? Y de acuerdo a cómo se vinculó en los primeros meses o incluso en el primer año con estas relaciones objetales primarias. ¿Okay? Entonces hasta aquí sabemos también que el apego es el vínculo afectivo más fuerte que se va a establecer entre los objetos primarios y entre el mismo infante para poder determinar un funcional o adecuado desarrollo mental, físico y social también. ¿Ok, chicos? Bien. Antes de pasar a ver el video, ustedes saben que hay distintos tipos de apego, incluso en sus actividades que enviaron, estuvieron mencionando ahí en el caso qué apego tenía. Ahorita vamos a ver. Hay 3 tipos de apego, digamos, universales, y uno más que agrega Mary Ainsworth, que es el apego desorganizado. Ahorita vamos a entrar en él. Los que conocemos, y ustedes conocen muy bien, es el apego seguro, el apego ambivalente y el apego evitativo. El ambivalente también se conoce como inseguro. Y el evitativo también, Ainsworth lo llama como inseguro, nada más que ella hace una separación, es inseguro ambivalente e inseguro evitativo. Bien. El punto es que el ambivalente y el evitativo no le genera seguridad al infante, por eso se ha llamado inseguro. Que en su contraparte, pues el seguro
sí le brinda estas necesidades de contención. ¿Qué pasa con el apego seguro? La madre, principalmente los padres, los cuidadores, le brindaron suficientes herramientas para poder reaccionar ante una situación estresante con eso, con seguridad de que puede recurrir a sus progenitores, a sus cuidadores primarios, con la certeza de que van a estar allí para contenerle. Entonces van a estar allí para contenerle y su tipo de apego va a ser seguro. Sabe que incondicionalmente van a estar los padres ahí para poder resolver cualquier situación. Esto es en una situación de infancia. Cuando van creciendo, pues obviamente ellos van generando conciencia que así como confiaron y le brindaron seguridad esos primeros objetos, pues va a tener la certeza de que ahora en la adultez pueda tener esa misma contención por él mismo. ¿Qué pasa en el ambivalente? Pues en el ambivalente, en algunas ocasiones, esos cuidadores primarios estuvieron presentes en situaciones de estrés y otras veces no. Entonces, ¿qué le pasa al infante? Pues entra en una situación de angustia cuando está justamente en una situación de estrés. Puede ser que sí vengan a contenerme, pero puede ser que no. ¿Esto cómo le hace sentir al infante? Pues en una situación de incertidumbre, no sabe qué puede suceder. Eso evidentemente le va a desencadenar miedo y angustia. ¿Qué pasa? ¿Cómo se observa? Bueno, cuando están en una situación con sus objetos primarios, pudiera ser que desean estar con ellos, pero a la vez hay una situación conflictiva. O sea, quieren estar con ellos, pero a la vez no, porque saben que no han estado, y entonces que ellos en algún momento han podido resolver las situaciones o no solos, y crean sentimientos ambivalentes de amor-odio. Por eso es denominado ambivalente. Estuvieron, no estuvieron, entonces hay una situación ahí ambivalente que oscila entre afecto y no, y odio, ¿no? Por esa ambivalencia, amor, odio. ¿Qué pasa con el evitativo? Pues en el evitativo no estuvieron presentes en ninguna situación, principalmente en las de estrés, que pudieron contenerle. No estuvieron presentes. Entonces, el infante aprendió a poder resolver como pudiera, aunque no haya sido de la manera más adecuada. Pero no hubo quien lo contuviera, vamos. No hubo una guía o una dirección. Entonces él aprendió a que tendría que estar solo, o que así es esas situaciones. Y por lo tanto, ahora va a evitar esas situaciones en cuanto quieran contenerle, porque así aprendió. ¿Sí? Entonces él, o en esta situación de apego evitativo, va a preferir no comentar incluso lo que le sucede, conflictos, si lo vemos en la adultez, porque va a tender a resolverlos solo. No porque lo disfrute, sino porque así aprendió. Y entonces tenemos una autosuficiencia forzada. ¿Ok? Bien. Ahora sí, antes de poder ver esta prueba de laboratorio que nos brinda la prueba de situación extraña, Mary divide a sus 4 grupos de control en apego inseguro, que lo puede dividir en inseguro, o que lo divide en inseguro evitativo, en inseguro ambivalente, en seguro, y agrega uno más, que es el desorganizado. En el grupo de control A, que es inseguro evitativo, va a notar que cuando salen sus figuras importantes y regresan, no van a querer acercarse, es decir, va a evitar nuevamente relacionarse con sus padres, vamos, o su madre en este caso. ¿Por qué? Porque quiere disminuir la angustia, ¿no? O sea, no quiere volver a pasar esa situación donde se para, porque ya la ha pasado. Entonces lo evita, huye. En el apego seguro no hay conflicto, vamos. Aparecen y se pueden ir y pueden regresar,
pero el niño o el infante se va a sentir seguro, aunque no lo vea, no vea a sus padres. En el apego inseguro de tipo ambivalente, cuando regresa la madre, ¿qué va a suceder? Le va a agradar, pero a la vez la va a rechazar. Es una ambivalencia. Estoy bien, pero genero ambientes de conflicto. Pero incluye uno más. En el apego desorganizado, ¿qué es lo que pasa? Las reacciones son bizarras. O sea, pareciera que sí quiere acercarse, pero con una conducta extraña. Por ejemplo, se acerca caminando para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué está esa conducta tan desorganizada? Porque incluso en la parte lúdica o en la parte del lenguaje hay situaciones contradictorias. ¿Se quiere acercar o no se quiere acercar? Ahorita vamos a ver en este video para poder entrar ya precisamente al apego desorganizado. Que tengo que compartir el audio. A ver. Ya voy, chicos. Quisiera saber cómo lo puedo poner. ¿Ahí sí lo escuchan, chicos? Sí. Sí, sí se escuchan. Okay. Excelente. We'll have you do a brief interaction with some play. Then, in just a few minutes, we'll send you back in. You step in the door. Everett Waters is studying how far our childhood experiences influence our behavior as adults. We'll come down to the lab. Okay. We'll do this now. This experiment, which I watched through a two-way mirror, is designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. Okay, this bunny is going to go here, and that bunny will be on top. The value of the test has been established in studies that would watch a child, 1-year-old, and then follow it up and interview them about their relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. Peter, that's Peter. After several minutes' play, the mother is signaled to leave the room. Sweetie, I'll be back in 1 minute, okay? I'll get you back in 1 minute. I'm sitting for you. Shame, I feel. But she'll survive. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. Hi. It's okay. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother and get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. You see, when the mother was out, she was only interested in the mother, no interest in the toys. Now she has a contact with the mother. She's beginning to show a little interest in the environment,
And shortly, she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes, yes. She's certainly much happier. Now this is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure, but you'll see we get a look at his play before the separation. Mother's left. When she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another. He slaps it away. He's angry. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back and yet can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Now, this is an insecure baby. We get the measure of the baby's play before the separation. When the mother leaves, the baby cries, goes to the door following her. Now, we sent the mother right back in, but the point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face in a sad expression, puts her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair holding the baby. The baby's still sullen. He's low-keyed. So you would call this insecure attachment? Yes, insecure. He's avoidant. He's not engaging her, and it's not the reunions. I think that insecure attachment in infancy is the cause of depression in adulthood. However, when a child learns that he can trust his mother to be available and responsive, he's beginning to learn that you can trust other people, that you can turn to them when you're in trouble. The baby is also taught by the mother, as he gets older, how to understand his emotions, how to construe events that happen to them. You know, every bump in the road is not a disaster. This is a powerful asset when you encounter difficulties in life. Bien, chicos. Logran verlos, ¿cierto? Sí, Ay, Dios. Ok. ¿Quién me contestó? Perdón, no vi. sí se logró ver. Ok. ¿Qué opinan? Pues se puede observar en el video, perdón, no estuve desde el principio de la clase, pero bueno, viendo la parte que alcancé a ver, que es la clasificación del apego, pues enmarcan algunas situaciones. A lo mejor alcanzo yo a vislumbrar rasgos muy pequeñitos de lo que es la clasificación del apego seguro, es decir, el individuo se comporta de manera segura si es que en el video muestra que la mamá se muestra presente y estable para él. Y cuando no, pues él se muestra desde una situación ambivalente o evitativo, lo que como lo pudiera en el video que él dice que es que se encuentra enojado, que se encuentra triste. Ok, excelente. ¿Y qué pasa con la desorganización en un apego? Bueno, entonces sabemos que el apego, ¿para qué sirve este vínculo afectivo? ¿Para qué sirve? Pues para buscar protección en una situación estresante y por ende que el objeto primario le brinde una regulación de estrés ante esa situación peligrosa.
que aprenda a regularse a través de esa relación vincular. Para eso es el apego. Pero ¿qué pasa cuando los padres, en vez de proteger, atemorizan? ¿Qué pasa con estos niños, niñas que han sufrido situaciones de violencia psicológica, física, sexual? Que en lugar de... Ay, sí, perdón, ¿cómo? Pues se genera la desorganización, es decir, no hay un vínculo estable entre las relaciones de apego. Exactamente, Ángel. Entonces, cuando los padres no logran proteger y, por el contrario, logran atemorizar, se vuelve una situación desorganizada. Esta condición se llama apego desorganizado. Cuando han estado no al cuidado, en la presencia de unas situaciones atemorizantes que no le logran generar congruencia al infante y por ende genera toda una confusión. Entonces, ¿cómo yo me puedo acercar a mi cuidador que se supone que debe de brindarme cuidado, protección, y me atemorizas? ¿Cómo puedo hacer eso? Si yo no puedo ir con alguien más porque eres mi única principal fuente de cuidado, pues entonces voy a desorganizarme, voy a actuar completamente desorganizado, voy a tener conductas bizarras a la hora de aproximarme a mi cuidador. Entonces, por eso les comentaba, ahorita vamos a ver las series de conductas que puede desencadenar. Por eso les comentaba, me voy a acercar incluso caminando para atrás, que es una reacción característica de una conducta bizarra derivada de un apego desorganizado. Cuando el niño no puede conceptualizar que le están generando temor o le están infligiendo daño y además no puede hacer nada porque se supone que con ellos se debe sentir seguro, pero no es así, siente miedo, pues entonces ese miedo que está sintiendo no tiene una solución. Se va a quedar contenido, no hay cómo se solucione. Y a eso Mary Ainsworth lo llama dilema insoluble. No puede solucionarse esa situación de miedo, de estrés que está viviendo el infante, porque son los mismos padres los que le están atemorizando y los que están generando una situación de estrés. A eso le llaman un dilema insoluble. Por lo tanto, no va a aprender a tener esa capacidad para poder para poder regularse en situaciones de estrés, porque no va a ver a su cuidador primario como una fuente de protección, de refugio, sino todo lo contrario, lo va a ver totalmente inseguro. Para esto, para la psique es un choque. Ya lo habíamos comentado, como es mi fuente de seguridad, pero a la vez es mi fuente de temor, es un choque, no se comprende. Entonces, ¿qué se va a generar? Pues una contradicción, una desorganización, una confusión, un choque. ¿Y en qué lo vemos? ¿En qué lo vemos? Si ustedes recuerdan el módulo pasado, lo vamos a ver en una disociación más adelante. ¿Cómo podemos identificar estas conductas en el área clínica? Bueno, se les deja a su paciente infante y puede generar una situación de estrés, puede llorar, pero cuando regresan nuevamente estas figuras importantes para ellos, va a continuar llorando o va a tener la cabeza abajo, va a querer acercarse, pero no va a tener la capacidad, va incluso a mostrarse en su lenguaje corporal desgarbado, con una sensación o con un dejo de desesperanza y miedo, aún ya nuevamente en la presencia de sus cuidadores primarios. Lo podemos ver también con tropiezos constantes, no pueden regularse ni emocional ni motormente, si la palabra me lo permite, o sea, no puede regularse con su control motor, puede acercarse caminando hacia atrás o
no se va a acercar y va a estar rodeando ahí a sus cuidadores primarios. Entonces si ustedes lo observan, si ustedes pudieran lograr imaginar esa situación, es completamente desorganizada, o sea, no se comprende, no comprenden cuando lo ven qué es lo que está sucediendo, por qué está haciendo eso a simple vista. Puede demostrarse así, son algunas situaciones que ustedes pueden notar en su conducta, o bien puede expresarse con una característica de absorción. O sea, está ensimismado, está en su propio mundo, no quiere tener contacto con nadie, pareciera que lo único que le interesa es lo que está haciendo. Por ejemplo, si lo ponen a hacer alguna actividad lúdica, está únicamente enfocado en esa actividad lúdica, o bien se retrae y está iluminando, o se retrae a un rincón, digámoslo así, y está viendo las ranuritas de la pared, por ejemplo. No quiere expresar más allá, está ensimismado, como ustedes lo van a notar como si estuviera intentando mentalmente salir de esa situación. ¿Cómo se va a llamar esa situación, digámoslo así, cuando se intenta escapar mentalmente de una situación? Pues lo que habíamos dicho, ¿no? Ay, perdón. Adelante, adelante. Pues no es la disociación como tal. Es la disociación, exactamente. ¿Cómo va a reaccionar o cómo va a tratar de organizar esta situación tan bizarra y tan desorganizante a su vez? O sea, si ustedes lo notan, incluso es confuso, es contradictorio, pues a través de la disociación. Es lo que va a permitir organizar o absorber, contener estas experiencias que no le cuadran, que son de choque, que son contradictorias, estresantes y traumáticas. ¿Cuáles son esas conductas que pueden a él generarle temor, que incluso él puede verlas como atemorizantes o atemorizadas? Son las siguientes, porque no nada más se observa, por ejemplo, cuando se les está diciendo, ay, otra vez hiciste esto, eres un inútil, constante, 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 o una violación constante, o un golpe constante, ¿no? También hay otras situaciones que van a generar apegos desorganizados y por ende una fuga más grave, que sería la disociación. Bien, en cuanto a conductas atemorizantes, podemos encontrar las que se observan, ¿no? Abusos sexuales, bueno, en apariencia, abusos físicos constantes, incluso tomarlos bruscamente del brazo cuando no comprenden a qué se debe la situación. No debería ser en ningún caso, pero vamos, cuando están a lo mejor molestos los padres, el niño está jugando y de momento lo toman, lo asustan, no comprende, no puede organizar qué está pasando. Recuerden que cuando no hay una congruencia, pues la conciencia no lo puede asimilar y hay un choque. Entonces esas conductas son atemorizantes para ellos y los pueden desorganizar. O bien estar llenando de miedo al han escuchado, si no te portas bien, te voy a regalar. No sé, te voy a echar a la basura, o cuestiones así que van a asustar al niño, o te voy a dar en adopción, o te voy a dejar solo. No se cumplen, pero el niño no tiene una conciencia de que estás amenazando y de que no lo vas a cumplir. Lo asusta. Entonces se queda justamente en en una solución, en un dilema insoluble, vamos. No hay una solución en su miedo, porque el mismo cuidador está brindando situaciones estresantes. O bien, conductas atemorizadas. Cuando generalmente la madre, pueden ser ambos, siente temor hacia el hijo, no se quiere acercar,